Mientras tratamos de construir una mejor democracia con nuevas leyes electorales, menos recursos públicos y más transparencia, pareciera que algo está fallando, ya que proceso a proceso electoral nos cuesta más a los mexicanos ir a las urnas, esta vez solo 32,000 millones de pesos. Buenas noches, yo soy Ezra Chabot. Para los expertos, el costo electoral es de proporciones muy altas y concluyen en que México es uno de los países donde más se gasta en alcanzar la democracia. Por ejemplo, los 17 institutos que organizarán comicios locales gastarán 9,768 millones de pesos y los restantes 15 que no tendrán elecciones gastarán ellos también 4,150 millones. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Tan solo este año, los 10 partidos políticos que contenderán por las diputaciones federales dispondrán de 5,356 millones de pesos por concepto de actividades ordinarias y gastos de campaña. La percepción es que esta democracia tan cara no se refleja en la vida de los ciudadanos. Esto es México Confidencial. La democracia mexicana es una democracia muy cara. Los temores por tener certeza o no con respecto al resultado de los comicios termina por convertir a la democracia mexicana en un instrumento en donde cada vez más ciudadanos pues no están de acuerdo con los costos que tiene. Jorge, buenas noches. No está con nosotros, soy Pablo Iriart. Jorge Fernández Menéndez, esta situación de descrédito a los partidos políticos y al sistema en su conjunto que hemos tenido por los distintos temas, por los candidatos, el tipo de candidatos y también por los altos costos de una democracia mexicana, pues que estuvo basada durante mucho tiempo, si se le consideraba democracia, básicamente en el control que tenía un solo partido del proceso y por lo tanto lo que se conocía como no solamente el fraude electoral, sino la falta de transparencia. Esta enorme desconfianza generó, como parte de la transición democrática mexicana, un proceso pues, de verificación de resultados y del propio proceso que es carísimo porque simplemente nadie confía en el otro, en el interlocutor, y por ello hay que pagar mucho dinero para autovigilarse. Sí, lo que sucede, Erra, es que en realidad ese sistema de partido prácticamente único, como se le dio a llamar, concluyó en los hechos, concluyó después de la elección del 88, 91, ya... 97 diría sí, yo, ¿no? Cuando pierden la Cámara cuando de pierden, Diputados. pero ya la elección de 91 fue una elección importante, con partidos consolidados, la de 94 también. En 97 ya hay en los hechos una alternancia en el Congreso. Y desde entonces, ¿para qué estamos hablando de 20 años? Eso ya no existe. Lo que sé es que la desconfianza y las trampas y las trapacerías en la medida que hubo alternancia en el gobierno y distintos partidos llegaron a posiciones de poder, los partidos fueron reproduciendo estrictamente lo mismo que se hacía antes. Lo que pasa que ahora está entonces socializado, dividido. Por eso ese es el corazón de la desconfianza. Pueden hacer trampa los priistas, los panistas o los perredistas o hasta los partidos pequeños. Ese es el tema. Y se adoptó una legislación electoral que además beneficia que eso ocurra, porque el origen del alto financiamiento público a los partidos tuvo un origen honesto, legítimo, que era, vámonos, quitemos el dinero privado de las elecciones, o por lo menos mayoritariamente privado de las elecciones, transparentemos, pongamos que el recurso público financia a los partidos para que no tengan que pedir nada. El resultado ha sido una ley donde los partidos año con año se aumentan el presupuesto en forma automática, ni siquiera lo tienen que debatir y lo aumentan casi en forma geométrica, no aritmética. Y por otra parte, no rinden cuentas a nadie de ese dinero, que es lo que molesta, y también reciben dinero lícita e ilícitamente para sus finanzas. Y hablábamos ahora de 32,000 millones. En realidad las elecciones cuestan mucho más cara, es mucho mayor el dinero que está en curso. Cuando se habló de esta necesidad de quitar el dinero privado, se hablaba que por distintas razones. Uno, porque decían, pues son los intereses de los más ricos, de los que tienen mucho dinero, que lo pueden llevar y meterlo a través de lo que sería pues, la difusión en televisión y en radio. Y ahora resulta que, pues no, se trata de decir, no, esto no puede suceder, por lo tanto no hay más financiamiento privado para medios de comunicación. Y sin embargo, como tú decías, bueno, pues sigue entrando dinero por otro lado, sin que haya la posibilidad real de controlarlo, el manejo de efectivo.
Frente a esto, se vuelve a ir otra vez a tratar de cerrar aún más toda esta estructura de control para que ese dinero no entre. Dinero que además no solamente era privado lícito, sino que podría ser dinero del crimen organizado y por ello pues había que hacerlo a un lado. ¿Qué fue lo que sucedió en un momento determinado? Que ese dinero termina también fluyendo en otro tipo de gastos. Incluso esto lleva al propio legislativo en un momento determinado a decir hay que hacer algo para evitar que se pasen del límite de gastos que pueden tener, de lo que podemos verificar y de lo que no, pues a ver cómo le hacemos. ¿Por qué? Porque ¿qué te pasaba si tú te pasabas del límite? O sea, ¿qué te sucedía? Tienes que pagar una multa y en política una multa es lo más barato que hay. Y por eso ahora dice, no, más de 5% que te pases del límite, se anula la elección como tal. Lo cual es una barbaridad también. Así es. Porque no, es un argumento para debatir toda elección, porque no hay instrumentos para poder medirlo. Claro. Ese es el tema. Hemos hecho una democracia que no solamente es cara, es compleja, es cada día más difícil de instrumentar, con una serie de ordenamientos, sobre todo en la última reforma, donde además concentras todo el proceso electoral en un solo instituto a nivel nacional, donde van a estar los comicios municipales, los estatales, los federales, y bueno, las cosas van a ser muy complejas. Hay decisiones muy erradas. Ahí está lo del dinero, los 5,000 millones son solamente para gasto ordinario y a nivel federal. Falta incorporar a eso los miles de millones de pesos sumados que reciben en cada estado los partidos. Falta el dinero, sumar el dinero que reciben en los congresos federales y estatales, que reciben partidas muy grandes, también millonarias, y faltan esos 7 millones de spots que va a haber en este proceso electoral, que se dice no, son gratuitos. No son gratuitos. Son 7 millones de spots que tú le quitas a todas las empresas de comunicación que hay en el país para transmitir la publicidad de los partidos, y es tiempo que cualquier empresa de comunicación pierde. Entonces, en lugar de tener algún tipo de utilidad, pierde ese dinero que no puede comercializar a partidos o a quien sea. Y además está comprobado, no necesita 7 millones de spots. Así es. La mayoría son una porquería. Así es, y lo único que hacen es volver loca a la ciudadanía que ya no quiere oírlos. Eso por un lado, y por otro uno se pregunta si el tema de comunicación en medios masivos como son los medios electrónicos, radio, televisión fundamentalmente, pues ya no les cuesta. ¿Por qué tienen que aumentar en esa proporción su gasto? Se supondría que si ya le quitaste a los partidos políticos la responsabilidad de pagar, y ellos ya no tendrían por qué subirse, al contrario, tendrían que reducir su propio presupuesto porque no lo tienen que gastar. ¿En qué se van a gastar cantidades que no puedes utilizar más que supuestamente en organizar mítines, en sesiones periodísticas que no son tan caras, internet, pero estas cantidades no tienen justificación? Y además, supuestamente acortaste para eso también los tiempos de campaña. Y resulta que esta elección es la más cara de la historia, cuando la reforma electoral dijo que iba a ser una elección, que iba a haber ahorros sustanciales. No es verdad, no hay forma de ahorrar. Es que hay precampañas. Claro. ¿Qué crees? Que aparecieron las precampañas que no tienen nada que ver con lo que sucede al interior de los partidos y que se convierten en un simple, una forma de autoengaño, decir aquí comenzamos la campaña. Es una forma de tener dinero y de seguir manejando dinero de los partidos. Eso me parece terrible. No hay sentido. Yo creo que nuestro sistema electoral, que fue quizás con el surgimiento del IFE en los primeros años, aquel Consejo General que encabezaba Pepe Woldenberg, me parece que fue ejemplar. Después, en torno a la elección del 2006 y los años posteriores, se ha ido deteriorando cada vez más. Y se ha ido deteriorando no porque el nuevo INE sea ineficiente, porque Lorenzo Córdoba y los demás consejeros no tengan nivel, es un equipo muy profesional y hay un servicio profesional de carrera, no porque no podamos organizar elecciones, sino porque no hay voluntad política de que el sistema funcione mejor, porque no le interesa a los protagonistas que funcione mejor.
Ese me parece que es el principal. Y habría que añadir en ese sentido este descrédito de la ciudadanía a los partidos políticos, que ya viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Yo no diría, bueno, pues así sucede, pero al final no hay de otra. Tienes que votar en función de opciones partidistas y los partidos se van a sostener. Yo no estoy tan seguro de eso, porque en un momento de crisis de legitimidad de la propia estructura partidaria, lo hemos visto en otros países, los partidos terminan por pues estallar, por tronarse y comienzan a aparecer como partidos políticos, otro tipo de alternativas que también pretenden vender la solución mágica y de repente surgen modelos populistas que de alguna manera pues son lo que no quisiéramos de una democracia. Ahí tenemos los casos venezolano, boliviano, ecuatoriano como tales, y creo que este es el riesgo que se corre. Hay ya tal hartazgo con respecto a lo que manejan partidos políticos que la ciudadanía dice, ¿y por qué? Bueno, hay muchos que ya ni se acuerdan de lo que vivimos anteriormente, pero esta idea de volver otra vez a un modelo cerrado con una opción, a muchos ya no les parece tan mal. Sí, a muchos no les parece tan malo y es una combinación de los dos efectos, ¿no? El ejemplo más reciente es Grecia, donde termina ganando el partido de ultraizquierda y logra armar una mayoría parlamentaria aliado con la ultraderecha. Entonces, ¿por qué? Porque los dos son populistas. Es un populismo de izquierda, un populismo de derecha. En realidad se parecen bastante, suelen parecerse bastante. Ese es uno de los peligros. Y yo insisto, los partidos tienen que asumir su responsabilidad. Por lo menos, ante esta cantidad de gastos, lo menos que se le podría exigir es que los transparentes. En el momento que entran los gastos a los partidos políticos, ellos dan facturas, etcétera, etcétera, pero no hay una transparencia real en los gastos que ejercen los partidos. Y no estoy hablando solamente de lo electoral, estoy hablando de lo que reciben en los congresos, en el federal y en los estatales, estoy hablando de lo que reciben en muchos niveles, estoy hablando de cómo utilizan los spots. Me parece que es un despilfarro de dinero inadmisible. Y el que hace la ley hace la trampa, dicen algunos, y cuando son legisladores que arman reformas electorales con el objetivo fundamental de pues tratar de cuidar, digamos, que la elección sea limpia, lo único que están ampliar haciendo, su poder. Exactamente, ampliar su poder, lo único que hacen es simple y sencillamente pues permitir dejar algún resquicio por donde seguir jugando eso, y eso daña enormemente democracias que son sólidas, institucionales, capaces de resolver problemas, son sociedades que de alguna manera tienen una clase política con fuerza y con institucional. Y las que terminan financiando esas democracias y esos partidos es la gente, la sociedad, de acuerdo a los acuerdos o desacuerdos que tengan con ellos y no necesariamente por vía fiscal como lo hacemos ahora. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en México Confidencial.